Hace unos jueves estuvimos viendo aquel versículo de Filipenses 2:16 que decía: asidos de la palabra de vida. Y esa palabra asidos, que significa aferrados a la palabra de vida, o sosteniendo firmemente la palabra de vida, donde veíamos que en el centro de la frase se encontraba la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el centro. Y había dos aspectos que estaban uno a cada lado. En primer lugar, veíamos la importancia de tenerla bien agarrada, de que esté bien sostenida firmemente, y en segundo lugar, que esa palabra que tenemos bien agarrada, que tenemos bien sostenida, porque sea una palabra de vida, una palabra que sane, una palabra que restaure. Y hoy quiero leer, meditar y compartir brevemente otro versículo relacionado también con la palabra de Dios. Un versículo que prácticamente pues lo podemos citar todos de memoria, y vamos a extraer una serie de puntos y espero que también podamos extraer algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. El versículo se encuentra en Hebreos 4:12. Pero vamos a leer un poco, vamos a leer el capítulo 4. Aunque deberíamos leer también el 3, por lo menos el capítulo 3, el capítulo 4, para hacernos mínimamente una idea de lo que implica este versículo del final de Hebreos 4. Pero bueno, vamos a leer Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y a ver si vais viendo la cantidad de veces que aparece la palabra esta de reposo. Tanto ahora, en este capítulo, incluso al final del capítulo 3 también aparece más veces. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo harían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí el versículo que vamos a ver hoy, que lo sabemos todos de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como digo, es imposible entender en su plenitud esta maravilla de versículos si no vemos en contexto el capítulo 3 y capítulo 4 por lo menos. Pero no vamos a leerlo todo, toda la carta. Y sí, os animo tranquilamente que en casa luego podéis leer los capítulos previos. Dice este precioso versículo que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Y esto, hermanos, nos revela una preciosa verdad de las Escrituras, que están vivas. Muchas cosas que se dieron en el pasado
están muertas como una piedra. Nuestros jóvenes, por ejemplo, en el instituto estudian asignaturas de filosofía y de historia. Y exactamente en el segundo de bachillerato hay una asignatura que se llama Historia de la Filosofía, donde se estudian pues, grandes pensadores: Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche. Te suena alguno, ¿verdad? Hace ya unos cuantos años esta asignatura perdió importancia y la querían suprimir del currículum de la educación, la querían suprimir la historia de la filosofía. Y no puede imaginar el revuelo que se formó. Colectivo de filósofos manifestándose, quejándose, indignados, porque decían la importancia de la filosofía, la importancia del pensamiento, la importancia de estos autores. Y reivindicaban que se tenían que seguir estudiando estos pensadores antiguos y aludían de que eran pensamientos vivos y necesarios. Realmente, y esto es mi opinión y la de muchos estudiantes con los que trato, y es que muchos de estos filósofos apenas tienen interés para nadie. Sí, habrá algunas cosas que sí, algunas que sí, pero la gran mayoría no tienen interés alguno. Pueden tener interés de forma académica, de forma histórica, pero no tiene vida su mensaje. No es un mensaje vivo. Y hermanos, una cosa maravillosa de nuestras escrituras es que sí tienen vida, es que están vivas. Que la Biblia no es solamente un texto antiguo, no es solamente un texto histórico, sino que la Biblia mantiene vida con el paso de los siglos y el paso de los milenios, y lo va a seguir manteniendo esa vida. Esta palabra viva, hermanos, es con la que nos enfrentamos un día cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es la misma palabra viva a la cual se siguen enfrentando miles de personas que se convierten cada día al Evangelio en todo el mundo. No hay duda que el que salva es Cristo, pero no hay duda que Dios ha establecido su palabra para llevar al hombre a Cristo. Incluso para nosotros, los que ya llevamos muchos años en el Evangelio, los que ya nos convertimos hace ya muchos años, esta palabra sigue siendo viva y sigue siendo una buena compañera de viaje en nuestro caminar diario, en nuestra vida de santificación diaria, para conocer más del Maestro y para glorificar más a nuestro Dios. Es una palabra viva porque fue inspirada por Dios y por eso nos sigue hablando a nuestros corazones con poder y relevancia. La Biblia es eterna y es atemporal. El segundo aspecto es que la palabra de Dios es eficaz. Es decir, tiene poder para producir resultados. Produce resultados en la vida de las personas. Transforma vida. La Biblia consuela, enseña, corrige, fortalece. Y esta eficacia no termina nunca, no tiene fin, no se agota, no se termina, no caduca. Es eficaz en cualquier situación y en cualquier circunstancia. La Biblia es eficaz si eres joven o si eres mayor, si eres hombre o eres mujer, si eres europeo o eres americano. La palabra de Dios actúa en el ser humano, transformando los pensamientos, las actitudes y las decisiones. Si decíamos antes que la palabra de Dios es viva porque viene del Dios vivo, decimos ahora que es eficaz porque la Biblia cumple con el propósito para el cual el Dios vivo nos la ha enviado. Hemos leído el capítulo 4 y podemos ver también el capítulo 3 del reposo. Hay más de 10 veces aparece la palabra reposo. Su reposo, el reposo, mi reposo, reposo Dios, mi reposo, el reposo, un reposo, su reposo ha reposado, aquel reposo.
Y la palabra de Dios es eficaz porque se cumple siempre, se cumple en todo momento. Tanto si se habla de un castigo por desobediencia y por tanto no se entra en el reposo, como si es por una advertencia para ver si no vas a entrar en el reposo, como una bendición por si entras en el reposo, o como también que habla de la majestad y la supremacía de Cristo, que también se menciona. Y por eso el versículo 13 termina diciendo y termina enfatizando que nadie, nada, se puede escapar del juicio de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No sé si alguna vez no hemos parado a pensar en estas palabras. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por eso es eficaz. Hermanos, solamente la palabra de Dios edifica al cristiano. Y solamente la palabra de Dios edifica a la iglesia. Solo la palabra de Dios es eficaz. Y por eso hacemos tanto énfasis en la exposición de la palabra de Dios. Quizás no lo hagamos en otro aspecto, no lo sé. No sé si deberíamos hacer énfasis en otro aspecto. Pero nuestro principal énfasis, y hablo en nombre de los ancianos de la Iglesia, es la exposición continuada de la palabra de Dios. Jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Exposición de la palabra de Dios. Sin interrupción ni parón. Que pueda venir más o menos gente. No paramos, no interrumpimos, no negociamos, no suavizamos, no relativizamos. Todo lo que no sea palabra de Dios no es eficaz. Solamente es eficaz la palabra de Dios. Nuestras tradiciones, costumbres, ritos, mandamientos, son eso, cosas nuestras. Que pueden estar bien, no digo que no, hay cosas que estén bien, tradiciones que se han hecho. Pero hermano, si esas tradiciones predominan por encima de la palabra de Dios, pues al final esto nos lleva a que una iglesia sea débil. El énfasis, el centro, tiene que ser la palabra de Dios, porque es la única que es viva y eficaz. Y es lo que quiero enfatizar mucho esta tarde, que lo único vivo y eficaz es la palabra de Dios. Y no es que lo diga yo, ni lo piense yo, sino que viene aquí bastante claro. Y en tercer lugar, después de ver que la palabra de Dios es viva y después de ver que la palabra de Dios es eficaz, ahora nos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra y discierne. Penetra y discierne. Pero veremos un poco lo que es cada cosa. Posiblemente el autor de Hebreos estaba pensando en una espada corta, una daga o un puñal. Un arma como la que usaban en aquella época los legionarios romanos. Un arma llamada el gladius. Una espada corta que tenía dos filos. Un arma muy poderosa en distancias cortas. Un arma que hería en todos los sentidos. Ya fuera que eras para un lado, eras para otro, el arma hacía daño, el arma cortaba, porque estaba muy afilada en todos los sitios. Y encima tenía punta y se clavaba con suma facilidad. Y el soldado, cuando apuñalaba a un enemigo, retorcía la espada para hacer más daño, para herir más, para dañar más los órganos, para rasgar más. Dicen que es el arma con la cual más soldados murieron en las guerras de la antigüedad. Un arma de doble filo, un gladius. Pues dice aquí que la palabra de Dios es más cortante todavía. Es más cortante
que toda espada de dos filos. No es que corte como una espada de dos filos, no. Es que es más cortante que una espada de dos filos, como aquel poderoso Gladio, y que entra, penetra, hasta partirlo todo. Hermanos, solo que al contrario de la espada que daba muerte, la palabra de Dios penetra y parte para dar vida. Y a veces los que ya tenemos la vida eterna, los que ya somos salvos, es necesario que también nos dé de vez en cuando un pequeño desgarro, un pequeño corte. Si estamos por el mal camino, si no estamos haciendo las cosas mal, con una advertencia. Es tremendo ver el poder de las Escrituras y es tremendo ver cómo penetra en el ser de las personas, cómo entra en la mente, en el intelecto, en los anhelos, los deseos, en los recuerdos, en todo. Sorprendentemente, no sé si va a sorprender, a mí sí me ha sorprendido esto. Sorprendentemente, en el libro de la Biblia, donde más se recurre a la figura de la espada, no tanto una espada literal, sino a la figura de la espada, no es en ningún libro del Antiguo Testamento, no es en el libro de Josué donde se conquista la tierra prometida. El libro donde aparece más la espada como figura es Apocalipsis. Y ahí, refiriéndose varias veces a Cristo, a Jesús, se menciona que de su boca salía una espada aguda significa afilada, de dos filos. La misma espada que se menciona aquí, una espada de dos filos, espada aguda, afilada, de dos filos. La diferencia quizás no se refiere aquí a una espada corta, sino que la espada que se refiere de la boca de Jesús es una espada grande, una espada de larga distancia, una espada de corto alcance. Pero el caso es que es una espada afilada de dos filos y aparece en varias ocasiones en Apocalipsis. La palabra escrita, la palabra de Dios, que viva es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, vinculada a la boca de Dios, porque es palabra de Dios, que sale de su boca, es su palabra, es también comparada con, estamos viendo, una espada de dos filos que entra hasta lo profundo del corazón del ser humano, hasta lo profundo de estas palabras que vienen aquí en pareja, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no solamente entra, no solamente penetra hasta partir, sino que discierne, en el sentido de que juzga, sopesa. Hermano, la palabra de Dios entra en nuestras vidas y discierne cómo es todo nuestro ser. La palabra de Dios discierne cómo son nuestros pensamientos. Y aquí hace referencia al intelecto, a la razón. Discierne cómo son nuestras intenciones, cuáles son nuestros deseos, nuestros sentimientos. En definitiva, lo discierne todo, lo examina todo, lo analiza todo. Y esta maravillosa palabra nos exhorta, nos castiga, nos reprende, nos juzga y nos censura lo que está mal. Pero también nos alegra, nos anima y nos consuela. Hermano, ¿cómo está nuestro ser por dentro? ¿Cómo están nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón? ¿Confiamos en Dios, en sus promesas? ¿Confiamos en su palabra? Sea cual sea la situación y sea cual sea la circunstancia, ¿somos conscientes de que la palabra de Dios penetra en nuestro ser y discierne lo que hay dentro? Si os digo que sabemos de memoria casi todo el Salmo 139, ¿me creéis o no? Lo sabemos casi entero porque lo cantamos a menudo. Hay veces que decimos, no me sé el Salmo, pero sí, lo cantamos. Salmo 139, examíname, Señor.
y conoce mi corazón. Mira, al final, pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice un poco antes, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Hermanos, tenemos que examinarnos cada día y dejar que Dios nos examine. Y dejar que la palabra de Dios entre en nuestra vida, penetre y nos discierne. Hermanos, que cada uno se pregunte, como cristiano, cuál es su relación con la palabra de Dios. Que cada uno se lo pregunte luego en su casa. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? Que cada iglesia se pregunte también cuál es su relación con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Queridos hermanos, la Biblia no solamente consuela, sino también confronta. Y también lo puedo decir al revés. Queridos hermanos, la Biblia no solo confronta, también consuela. La Biblia no se limita a lo externo o a lo superficial, sino que como hemos leído y estamos viendo, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y como hemos visto también en el versículo 13, delante de Dios estamos totalmente expuestos. No hay nada que le podamos esconder o ocultar. Hermanos, la Biblia de Dios es la palabra de Dios. Debemos acercarnos a ella con temor y con reverencia, sabiendo que Dios nos habla por medio de ella. La Biblia tiene poder para traer convicción de pecado y conducir al arrepentimiento. La Biblia no es solamente un libro histórico, un libro que informa, sino que es un libro que transforma. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hermanos, en el contexto de Hebreo, la palabra de Dios apunta siempre a Cristo, a ver que el reposo verdadero y definitivo está en Cristo. Ese Cristo que en Apocalipsis tiene en la boca una espada aguda de doble filo. A Él sea la gloria. Amén. Y luego a ver si, sé que no lo he dicho al grupo de alabanza, a ver si luego podemos cantar esta del Salmo 139, Susana, la de Examíname, Señor, la vamos a cantar luego al final.